Bien, vamos a tener una entrevista en este momento con el señor Fernando Cáceres. Él es de la Comisión de Lucha contra el Comercio Informal de la Sociedad Nacional de Industrias. Es el presidente de esta comisión porque hay una propuesta que todavía está desde el principio de año en OCIPTEL para que se obligue de alguna manera a la televisión de pago a compartir los contenidos que realizan, que producen. Y sobre este tema queremos entender más, así que estamos en comunicación con el señor Fernando Cáceres. Muy buenas tardes, señor Cáceres. No lo podemos escuchar, no sé si tiene el micrófono cerrado tal vez. Buenas tardes, Valerie. Correcto, buenas tardes, lo Gracias por la escuchamos. invitación. Gracias a usted porque tenemos bastantes dudas sobre esta regulación por parte de OCIPTEL que iría sobre los contenidos que las televisiones de paga realizan por su cuenta, que estos tendrían la obligación a partir de este pedido, de esta solicitud, de ser compartidos en otros canales. ¿Cómo es que esto funcionaría? De acuerdo. Lo primero, Valerie, explicar que desde la comisión nos hemos involucrado con este tema porque el sector del cable o de la televisión paga es un sector muy golpeado por la informalidad. Alrededor del 47% de las conexiones hoy día son informales y además tenemos un gran porcentaje de descarga de contenidos desde Internet a través de un sistema que se llama torrents. Correcto, pero Entonces, estamos si a hablando eso le entonces de las sumamos, personas que jalan el cable, digamos que duplican el servicio de cable a otras casas. hay eso que coloquialmente se llama el cable amigo o el cable del amigo, que hay Sí. muchísimo en el Perú, pero hay también aquellos servicios de empresas informales que jalan la señal para distribuirla a casas que no tienen el pago, es decir, está la Pirateándola. señal que se jala del vecino, está la señal de la empresa, ¿no? Y están las descargas de contenidos, porque finalmente estamos hablando de un mercado en el que lo más importante es la competencia por contenidos exclusivos. De acuerdo, Es entonces decir, hablamos de un 47% de personas que consumen estos contenidos sin pagarlos. correcto. De acuerdo. Entonces, el problema es que lo que está proponiendo Ciptel es que a raíz de la determinación del proveedor Movistar como un proveedor importante, toda su parrilla de contenidos pueda ser susceptible de ser compartida. Y ahí es donde entramos a hablar de tanto de RPP, Canal N, Movistar, La Liga. Y claro, ¿cuál es la preocupación que nosotros tenemos? En el análisis de OCIPTEL no se está considerando la alta competencia desleal de la informalidad, Correcto. número uno. Número dos, la cantidad de descargas que hoy se realizan desde el Internet de los contenidos generados por televisoras y a su vez no se está considerando que hoy día la competencia que se está generando en el mundo es por la exclusividad de contenidos. Por ejemplo, en los últimos 2 años, las conexiones a, a Netflix han crecido en 100% Sí. y se proyecta que en los próximos 2 años crecerá otro 100%. Y eso es porque Netflix tiene contenidos exclusivos. A su vez, el atractivo para alguien de contratar a una televisora de paga es esencialmente porque desarrolla o contrata contenidos exclusivos. Entonces, estamos caminando hacia un mundo que ya no tiene las barreras de la infraestructura, sino que donde lo esencial va a ser quién produce y difunde contenidos exclusivos. De acuerdo, pero ¿sería algo como Ujú. proponerle o como obligar, en este caso, siendo el ente regulador, a Netflix que comparta gratuitamente sus contenidos, los que produce por su cuenta? Es un buen punto, Valerie, porque si mañana Netflix viene, por ejemplo, y toma, como está ya negociándose en Inglaterra, el contenido de la Premier League en exclusiva, vía streaming, y si toma, por ejemplo, aquí la Liga, el Estado tendría, bajo la misma lógica, que decirle a Netflix, oye, tienes que compartir. Pero resulta que Netflix, así como ocurre con los canales,
no están sujetos a el mandato de OCIPTEL. Entonces, aquí tenemos una situación como asimétrica en términos de cómo se trata a Netflix y a los canales y cómo se está intentando tratar a los proveedores que tienen una parrilla determinada. De acuerdo, esto va directamente entonces por un canal como el de Movistar. Lo cierto es que... No solo, perdóname, no solo como Movistar, ¿no? Porque puede ser que hablemos del contenido de Movistar que es desarrollado por el propio grupo, pero puede ser que hablemos de RPP TV, que se difunde a través de la parrilla de Movistar, o de Canal N, que tiene un contrato de exclusividad con Movistar. Sí. Así como Netflix, por ejemplo, tiene hoy o Spotify tiene servicios de exclusividad contratados que no tienen a su vez las televisoras de TV paga. Entonces, el riesgo es que finalmente se pretenda, por ejemplo, a un RPP obligarlo a compartir sus señales cuando OCIPTEL no tiene la competencia para ello, y desconociendo que se trata de un sector muy golpeado por la informalidad. Ahora, esa es la preocupación de la Comisión. ¿dónde compartirían estos contenidos? ¿Cuál es la explicación que da el ente regulador para hacer esta propuesta? Bueno, la explicación sería, como Telefónica Movistar es un proveedor importante, todos aquellos contenidos que estén dentro de su parrilla tendrían a su vez que ser subdistribuidos a través del resto de televisoras de TV paga. Esa sería la lógica. Y cualquier contenido, el más exclusivo, el más nuevo, digamos, en vivo, podrían ellos compartir entonces este contenido bajo esa lógica. Sobre todo lo que está en juego aquí, porque es lo que llama la atención de los consumidores, son los contenidos exclusivos, digamos, de deportes, de noticias, de entretenimientos, películas, noticias, películas, noticias y deportes, digamos, para explicar qué cosa es lo más atractivo. Entonces, si esto termina ocurriendo con Telefónica, claro, lo que terminaría pasando ya no tiene que ver con Telefónica, tiene que ver con todos aquellos que distribuyen a través de la parrilla de Telefónica. Además, ¿cuál sería el incentivo finalmente de hacer una producción si se va a repartir, no una producción exclusiva, si se va a repartir según lo que decide el ente regulador, OCIPTEL en este caso? Exactamente. Estamos caminando hacia un mundo donde ya no importa tanto el que tú tengas la infraestructura, sino qué cosa tu creatividad permite crear en términos de contenidos, y es ahí donde tú ves que la gente se suscribe, por ejemplo, a Netflix para poder ver las series españolas Vis a Vis, o cualquier serie que le llame la atención porque en exclusividad la encuentra allí. Si es que todo puede ser compartido, porque por ejemplo mañana Netflix se vuelve un operador, digamos, el que tiene más porcentaje del mercado, y si Netflix tiene que a raíz de eso compartir con todos los demás, Netflix ya no tiene ningún incentivo para invertir ese tipo de señales en el Perú. Claro, entonces, pero una decisión así entonces enterraría la industria. Enterraría la industria. ¿Cómo van las conversaciones entonces al respecto? Desde la Sociedad Nacional de Industrias entendemos que hay también este esfuerzo, pero también sabemos que es una propuesta de inicios de año. ¿Tiene alguna posibilidad de que termine saliendo a la luz y ocurriendo? Tiene posibilidades, por más que nosotros creemos que si se incluye a, por ejemplo, un RPP y se le obliga a RPP a compartir, o sea, a que Telefónica comparta aquello que RPP distribuye a través suyo, ¿no? Creemos que en ese caso se va a estar infringiendo derechos de propiedad intelectual. Entonces, no estamos muy seguros cómo va a lidiar el regulador con una situación como esa, que es ajena a lo que Telefónica pueda querer. Eso de un lado. Y del otro, lo que nosotros estamos pidiendo al regulador es que la decisión que tome considere esto que estamos diciendo, pero también, es decir, considere que está incluyendo a sectores que no están bajo su mandato de regulación, como las programadoras que crean contenidos, pero además le estamos pidiendo que considere la alta informalidad que hay en el sector. Porque le doy un ejemplo. Hoy en día, por ejemplo, DirecTV tiene 16% del mercado. Sí.
pero si yo le digo que casi la mitad son informales, tiene 8. Y si yo le digo que Claro tiene 8, pero la mitad son informales, tiene 4. Y si Telefónica tiene 53, pero la mitad son informales, entonces tiene 26. Entonces, no podemos tomar una decisión basada en un mundo ideal en el que no hay un comercio ilícito, sino tenemos que considerar ese comercio ilícito y también que una decisión de regulación va a impactar un sector que está fuera de este ámbito de OCIPTEL, porque ya los mercados cambiaron y se volvieron muy dinámicos. ¿Cuándo se sabrá lo que va a suceder con esta intención por parte de OCIPTEL? Bueno, teóricamente estamos ya en la fase final y debería ser en el próximo mes. De acuerdo. Bien, estaremos atentos, señor Cáceres. Muchísimas gracias por explicarnos los detalles sobre esta propuesta por parte del ente regulador en temas de los contenidos de la televisión de paga. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Valeria. Tenemos lo último de la información a esta hora. Vamos con eso.